Amigos, como les comentamos anteriormente, estamos con un distinguido médico oftalmólogo, el doctor Carlos Siberio, quien es médico oftalmólogo de la Clínica Oftálmica. Bienvenido al programa, doctor. Doctor Olivera, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con usted para conversar sobre algunas enfermedades de los ojos, ¿no? Sí, claro que sí, sobre todo que es una patología bastante común como es el ojo seco, ¿verdad? Así es. Por favor, usted trajo una maqueta, así que explíquenos un poco la anatomía del ojo como para ir haciendo que nuestros televidentes puedan ir entendiendo de qué se trata este síndrome de ojo seco. Claro. Muy bien, doctor. El ojo pues es una maravilla, ¿no? Como usted sabe, tiene un montón de partes que nos y sirven además es una estructura súper compleja también, de mucho cuidado. Es muy compleja, ¿no? Y hablando del ojo seco, ¿no? Lo que podemos nombrar como partes importantes del ojo es que al costado del ojo, ¿no? Debajo del huesito que tenemos acá al costado del ojo, hay una glándula que produce lágrimas, ¿no? Okay. Es como una esponjita que va soltando lágrimas y esas lágrimas van bañando el ojo, ¿no? Lo van lubricando para que podamos ver bien y sintamos confortable la vista, ¿no? Claro. Eso es importante saberlo en relación a este problema, como usted decía, que es muy frecuente, que es el ojo seco, ¿no? Ahora mucha gente sufre de este problema. Sobre todo con el uso de los aparatajes Sí. como el aire acondicionado, las calefacciones, que también tienen que ver mucho en este problema, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ahora, y sobre todo por el uso de la tecnología, ¿no? El uso de la computadora produce mucho de los síntomas, de las molestias del ojo seco. Claro. Entonces, un poquito para redondear la idea, por redondear favor. la idea de lo que es el ojo seco, ¿no? El ojo seco en realidad es una condición en la cual el paciente siente principalmente ardor o sensación de tierra en los ojos. Siente como si tuviera basurita o le arde con frecuencia. Eso es lo más... Todos los pacientes con ojo seco tienen esa molestia. Y esto es básicamente por lo que acaba de decir, porque no existe la adecuada lubricación por deficiencia o deterioro de esta glándula. Exactamente. Entonces, ahora, hay dos tipos grandes de ojo seco, ¿no? Okay. Una es por la falta de producción de la lágrima. Como les explicaba bien antes, esta esponjita o esta glándula que produce líquido y lágrimas, produce menos lágrimas en algunos pacientes, ¿no? Okay. Por ejemplo, ahora vamos a hablar un poquito sobre las causas de eso. Bueno, ese es un grupo, los pacientes en los que se produce pocas lágrimas, y hay otro grupo en el cual se evaporan las lágrimas con más facilidad. O sea, el paciente produce lágrimas y se va rápidamente. Pero se van rápidamente al medio ambiente. Entonces, dentro del primer grupo, que es en aquellos pacientes en los que no se produce suficiente cantidad de lágrimas, hay varias causas de esto, ¿no? Claro. La más común es la edad. Conforme pasa uno en años, va avanzando en años, en algunos pacientes estas glándulas van funcionando menos y van produciendo menor cantidad de lágrimas. Okay. Y eso hace que las personas, sobre todo de la tercera edad, empiecen a tener un poco de problemas de ardor, claro, como les decía antes. Pero doctor, un poco antes de ir al tema de las causas y los síntomas, ¿la función de la lágrima es solamente lubricar o tiene otras funciones añadidas a la lubricación? Claro, una es lubricar, ¿no? Okay. El ojo necesita estar cubierto siempre con una capita de lágrima para que funcione bien, para que no haya molestias tipo ardor por el medio ambiente, ¿no? La otra función de la lágrima es visual, okay, ¿no? La lágrima produce en la superficie del ojo valga la redundancia, una superficie lisa, ¿no? Yeah. Completamente lisa y pulida para que uno pueda ver con claridad. Cuando la lágrima no está bien, cuando se corta o hay poca lágrima, el paciente ve borroso. Y ese es otro de los síntomas de los pacientes con ojo seco, yeah, es que ven borroso por momentos, ¿no? Okay. Están leyendo, por ejemplo, y de repente ven borroso, parpadean y otra vez ven bien. Eso es típico del ojo seco, yeah, ¿no? El ardor y esa molestia. Entonces, tiene esas dos funciones principales. Una es la de cubrir y proteger el ojo, ¿no? Tiene también sustancias antibacterianas la lágrima,
que evitan las infecciones, como las conjuntivitis. La lágrima tiene antibióticos naturales, digamos, que evitan las infecciones. Claro, claro. Entonces tiene varias funciones la lágrima que no es solamente lubricar, entonces no solamente lubricar, digamos como se piensa comúnmente, ¿verdad? Así es. Es bastante más complejo. Sobre todo el tema de la de protección sobre algunas infecciones, como estaba comentando, es súper interesante, porque de esa forma algunas personas que están expuestas por mucho tiempo a situaciones donde estas lágrimas disminuyen van a verse predispuestos a tener alguna enfermedad infecciosa también. Efectivamente, los pacientes con el ojo muy seco hacen con frecuencia úlceras corneales que se pueden infectar y es un problema, ¿no? Todo eso por la falta de lágrimas. Claro. Entonces, sí, como le explicaba, doctor, sobre las causas del ojo seco, claro, ¿no? Entonces, una es la falta de producción de lágrimas. Vemos que con la edad pasa eso con más frecuencia. Y en algunos pacientes, por ejemplo, que sufren de artritis reumatoide, es frecuente que la glándula que produce lágrimas se atrofie, deje de funcionar y ya no produce lágrimas. Y esos pacientes tienen ojos muy secos. Eso ha seguido de una, digamos, no solamente de la artritis, sino de todas las enfermedades de tipo colágenopatías que decimos. Exactamente, ¿no? Se sacan no solamente las lágrimas, sino también la saliva, dejan de producir saliva, ¿no? Hay un síndrome de Sjögren famoso, ¿no? Claro. Que hay una sequedad en todo el cuerpo. Entonces, en estos casos de falta de producción de lágrimas, lo que se usa, pues, es para aliviar las molestias lubricantes, ¿no? Son lágrimas. Pero antes de ir al tratamiento que usted nos está comentando, digamos, aparte de los síntomas estos de fastidio, de ardor, de picazón, ¿existen algunos otros síntomas añadidos que uno puede sospechar, o simplemente son los dos síntomas muy específicos que te pueden indicar que es una patología como el ojo seco? Sí. Los más frecuentes son esos, ¿no? Son el ardor, la sensación de cuerpo extraño, la visión borrosa por momentos, ¿no? Que mejora con el parpadeo. Se pueden agregar otras cosas más, como por ejemplo picazón, ¿no? A los pacientes les pica los ojos. Y bueno, algunos pacientes que ya tienen un ojo seco muy severo les fastidia la luz, ¿no? Claro. Tienen, problemas. Usted nos estaba comentando sobre las causas de las que nos pueden producir un ojo seco, y nos habló un poco sobre el tema de las computadoras, el tema del uso de los dispositivos como las tablets. Así es. Pero también, digamos, la edad nos había comentado que es un factor muy importante, porque todo se va deteriorando a medida que vamos creciendo. Así es. Pero algunos factores externos, como por ejemplo el polvo, el tema de las personas que paran en las calles y están expuestos mucho al tema del sol, ¿les puede producir esto? O los que están expuestos mucho a los vientos fuertes que paran generalmente en las calles, ¿no? Claro. Sí, ya ahí, en cuanto a factores externos, creo que pasaríamos ya a la otra causa de ojo seco, ¿no? Porque como le decía, una de las causas es disminución de la producción de lágrimas. Claro. Y la otra causa es el aumento de la evaporación de las lágrimas. O sea, las lágrimas que uno produce se van rápido al medio ambiente. Sí, digamos, y ahí si es que hubiese mayor temperatura, nuestras lágrimas se van a evaporar más, como sucede en el verano. Sí, exactamente, ¿no? Y con el viento, por ejemplo, también. Pacientes que están muy expuestos al viento, al polvo, se les va a evaporar las lágrimas más rápidamente. Claro. Pero la causa más frecuente actualmente de ojo seco por evaporación, ¿no? Es el uso de la computadora, ¿no? Porque hay muchas personas que trabajan largas horas con la computadora y están sentados sin parpadear. Sin parpadear. Eso es muy importante lo que ha dicho, doctor, porque las personas, cuando están concentradas en su trabajo, dejan de parpadear lo que uno parpadea normalmente. Claro. ¿Ya? Eso se ha demostrado. Por la concentración que uno tiene, uno deja de parpadear, entonces el ojo se empieza a resecar, empieza a irritarse. Porque también, así como tenemos una determinada cantidad de respiraciones por minuto, tenemos una determinada cantidad de parpadeos por minuto. Exactamente. Normalmente son 15 parpadeos en promedio por minuto que uno debe hacer, y uno lo hace inconscientemente, sin pensarlo. Pero cuando uno está concentrado en la computadora, eso baja a 8, 7 parpadeos, y el ojo empieza a resecarse. Y si uno está jugando un videojuego, como nuestros hijos, que muchas veces pasan mucho tiempo en las computadoras o las tablets, no parpadean ellos. Y se ha visto algunos casos sobre ojo seco en niños.
Sí, es más raro porque los niños tienen sus glándulas lagrimales bien sanas y producen bastantes lágrimas. Bastante producción. Sí, y es poco frecuente, pero en niños alérgicos, por ejemplo, sí sufren de ojo seco, ¿no? Niños que tienen problemas de alergia, que es muy común acá en Lima al menos, claro, ¿no? Tienen menos producción de lágrimas, se les irrita la vista y hay que usar lágrimas muchas veces en ellos. Claro. Sí. Yo le quiero hacer una pregunta sobre el tema de las causas y por favor me la contesta luego de la pausa. ¿Tiene relación el tema del ojo seco, la mayor incidencia con el tema de los cambios hormonales en la mujer? Y la siguiente pregunta que le quiero hacer es sobre el uso de los lentes de contacto, si influyen o no influyen en la producción del ojo seco, pero la respuesta nos la da después de la pausa. Amigos, no se olviden de ingresar y hacer las preguntas a través de nuestro Facebook, que es Salud Digital Oficial, donde el doctor va a poder responder todas las preguntas y consultas que puedan hacer. Volvemos tras la pausa. Los cambios hormonales hacen que cambie pues la secreción de diferentes glándulas en el cuerpo, y una de ellas es la glándula lagrimal, ¿no? Cuando la mujer entra en la menopausia, empieza a producir menos secreción lagrimal y eso hace que empiecen con más frecuencia problemas de sequedad ocular, ¿no? ¿Ya? Y en el caso de los lentes de contacto, el lente de contacto en sí no va a producir un ojo seco, pero un síntoma o una señal de que el paciente tiene el ojo seco es que no tolera el lente de contacto. ¿Por qué? Porque el lente de contacto, sobre todo si es blando, va a absorber el agua que está en el ojo, ¿no? En la superficie ocular. Es decir, el paciente ya tiene un ojo seco, si produce menos lágrima o se evapora con facilidad y uno le pone un lente de contacto, la poca lágrima que tiene el lente lo va a absorber y va a empezar a fastidiar el lente de contacto, ¿no? Claro. Entonces, no es la causa, pero sí empeoran los síntomas de un paciente con lente de contacto. Claro. Amigos, continuamos con el programa Salud Digital y estamos hablando con el doctor Carlos Siverio, que es médico oftalmólogo, y estamos hablando sobre un síndrome muy frecuente que es el ojo seco. Y habíamos dejado sobre la mesa un par de preguntas, doctor, sobre el uso de los lentes de contacto y si es que tiene influencia los cambios hormonales en la producción de un ojo seco. Sí, efectivamente. Los cambios hormonales hacen que cambie pues la secreción de diferentes glándulas en el cuerpo, y una de ellas es la glándula lagrimal, ¿no? Cuando la mujer entra en la menopausia, empieza a producir menos secreción lagrimal y eso hace que empiecen con más frecuencia problemas de sequedad ocular, ¿no? ¿Ya? Y en el caso de los lentes de contacto, el lente de contacto en sí no va a producir un ojo seco, pero un síntoma o una señal de que el paciente tiene el ojo seco es que no tolera el lente de contacto. ¿Por qué? Porque el lente de contacto, sobre todo si es blando, va a absorber el agua que está en el ojo, ¿no? En la superficie ocular. Es decir, el paciente ya tiene un ojo seco, si produce menos lágrima o se evapora con facilidad y uno le pone un lente de contacto, la poca lágrima que tiene el lente lo va a absorber y va a empezar a fastidiar el lente de contacto, ¿no? Claro. Entonces, no es la causa, pero sí empeoran los síntomas de un paciente con lente de contacto. Claro. Y sobre el tema de las enfermedades autoinmunes, nos había comentado que también se produce esto, como el síndrome de Sjögren, ¿no? Exactamente. Ese síndrome, hay que recordar que es un síndrome que se le dice que se seca prácticamente todas las mucosas que podamos tener en el organismo y es también autoinmune. Exactamente, ¿no? Sí, eso es por falta de producción en este caso, de lágrimas. De lágrimas, ¿no? Sí, produce ahora, eso. los métodos diagnósticos o cómo se hace el diagnóstico aparte de este ojo seco. Ajá. El ojo seco en general
Uno de los diagnósticos son las molestias del paciente. Okay. Si el paciente tiene ardor, tiene esta sensación de cuerpo extraño, y uno observa en el examen, el oftalmólogo puede darse cuenta a la hora que examine el ojo con el microscopio del consultorio, puede darse cuenta cuando hay poca lágrima, ¿ya? Entonces, nosotros, examinando al paciente y preguntándole sus molestias, podemos diagnosticar el ojo seco, ¿no? Claro. Cuando queremos ya medir la cantidad digamos, la severidad del ojo seco, podemos hacer un test que se llama el test de Schirmer, que se ponen unos papelitos en el ojo, ¿no? Y tienen una numeración esos papelitos. Entonces, por el papelito empieza a bajar la lágrima, el papelito empieza a humedecerse, ¿no? Y en 5 minutos que se deja ahí el papel, debe haber un mínimo de lágrima que se produzca para nosotros decir que es normal el paciente, ¿no? Si no se moja el papelito lo suficiente, es un diagnóstico de un ojo seco. Dependiendo pues la cantidad que salga de lágrima, vamos a clasificarlo en moderado, severo o leve, ¿no? Ya. Hay otras pruebas que se pueden hacer. De hecho, nosotros ponemos una pinturita en el ojo que se llama fluoresceína. Es una pinturita amarilla. Muchos pacientes que han ido al oftalmólogo deben haber pasado por esa experiencia. Y esa pinturita lo que hace es teñir. A veces cuando el ojo seco es severo o moderado, se producen como unas heriditas en la córnea. Claro, por la falta de la lubricación, ¿no? Exactamente. Y esa pinturita, esa fluoresceína, tiñe esas áreas, esas heridas, y uno se da cuenta y, bueno, diagnostica el ojo seco, ¿no? Claro. Y hay otras pruebas más que, bueno, ya son un poco más sofisticadas. Más sofisticadas, ¿no? Ahora, si una persona tiene un ojo seco por mucho tiempo, digamos un año, medio año, ¿cuál es la complicación que puede tener esto? Simplemente por tener un ojo seco que deja pasar o es reacio ir al oftalmólogo y dice, oye, bueno, me pica, me sobo, me echo mis gotitas y pasa, pero pueden haber algunas complicaciones, ¿verdad? Bueno, sí, en los casos severos, ¿no? En pacientes, sobre todo pacientes que tienen artritis, por ejemplo, ¿no? El ojo seco, como conversábamos antes, puede producir úlceras corneales, hacer que estas heridas se hagan más grandes. Claro. Y se hacen heridas grandes en la córnea que son peligrosas. A veces incluso se pueden hasta perforar y requerir una cirugía, ¿no? Entonces, un paciente con estas molestias, sobre todo si tienen una enfermedad inmunológica como la artritis o como el lupus, hay diferentes enfermedades autoinmunes, claro, es muy importante que haya un manejo con el oftalmólogo constante, ¿no? Para poder, porque ahí no solamente vamos a usar lágrimas, tenemos que usar corticoides en gotas, por ejemplo, pero el paciente no se puede automedicar con corticoides porque es peligroso, ¿no? Siempre hay que tener cuidado con las gotas que tienen corticoides porque pueden subir la presión del ojo, pueden condicionar a más infecciones. Claro. Entonces, todo eso hay que manejarlo con el profesional especialista. Claro, ahora en lo que se refiere al tratamiento, digamos, lo primero que ustedes, los oftalmólogos, empiezan a medicar son las gotas o las lágrimas artificiales. Así es. Aparte de esto, existen los corticoides que nos estaba comentando, pero ¿hay algunos otros medicamentos más para esto? Digamos que para mejorar la secreción de las glándulas, ¿puede haber esto? Sí. Actualmente se usan antiinflamatorios, ¿no? Uno de ellos son los corticoides, pero hay otro que se llama la ciclosporina, por ejemplo, que se usa actualmente bastante. Son antiinflamatorios. Lo que se ha visto es que al secarse el ojo, se inflama, la superficie ocular se inflama, se pone roja, ¿no? Y la inflamación hace que el ojo sienta menos la sequedad. Entonces ya no hay el reflejo para producir más lágrimas. Claro. Entonces el ojo se seca más, ¿no? Se seca más. No sé si, o sea, sí, ¿no? Es un círculo vicioso, claro, ¿no? Hay sequedad ocular, pero eso produce inflamación, no sientes, ¿no? El ojo se anestesia, no siente y hay menos producción de lágrimas. Claro, y es un círculo vicioso. Entonces, ese círculo vicioso lo cortamos con antiinflamatorios como los que acabo de mencionar. Los corticoides, que suben la presión, ese es el problema, pero hay otros antiinflamatorios como la ciclosporina que son muy buenos y pueden usarse también en estos casos. ¿Y cuánto tiempo se podría usar un corticoide en gotas sin ningún problema, sin tener el riesgo de producir una hipertensión ocular? A ver, la hipertensión se produce generalmente después de la semana del uso de los corticoides, es lo más frecuente,
¿no? Pero otras complicaciones del uso de corticoides, como son infecciones o recurrencias de infecciones tipo herpes, por ejemplo, se pueden producir de inmediato. Entonces siempre el uso de corticoides tiene que ser supervisado por el oftalmólogo. No es conveniente que el paciente se medique solo con el corticoide. Y le hago esta pregunta porque hace poco yo tuve un paciente en el consultorio que se estuvo, bueno, el médico al que fue inicialmente le recetó un corticoide vía oral y después no volvió nunca más en el médico y ahora está casi haciendo una insuficiencia suprarrenal por el exceso de corticoides. Y lo mismo puede pasar porque generalmente los peruanos tenemos esa costumbre de que vas una vez al médico y le empiezas a recetar el mismo medicamento a otro paciente cuando los tratamientos son muy personalizados, ¿no? Así es. Y sobre todo si es que desconocen todo lo que puede producir el uso de los corticoides, ya sea orales, en tópicos o incluso, como nos estaba comentando, el tema de las gotas. Así es, efectivamente el corticoide es muy bueno, el paciente se siente mucho mejor con ellos porque es un antiinflamatorio fuerte y tiene ganas de seguir usándolo, ¿no? Por su cuenta. Pero eso es un error. Siempre tiene que ser bajo supervisión e indicación médica, por todo lo que estamos conversando. Sí, yo creo que debemos hacer un hincapié en el uso básicamente de los corticoides y en el abuso. Porque el uso moderado, adecuado, supervisado por un médico, no hay ningún problema, ¿no? Exactamente. Ahora, digamos, volviendo a las complicaciones del ojo seco. Nos habías comentado que se pueden producir pequeñas úlceras, pequeñas heridas en la córnea, y este manejo ya es algo quirúrgico, ¿verdad? Bueno, sí, cuando las úlceras, por ejemplo, ya vemos que están por hacerle un huequito al ojo, ¿no? Se puede salir el líquido del ojo y eso hay que operarlo, ¿no? Hay que poner parches, que son bastante complejas, ¿no? Cirugías un poquito difíciles de hacer, pero lo importante es tratar de evitar esas situaciones. O sea, siempre se pueden evitar esas condiciones severas del ojo si se maneja bien. Con un buen tratamiento del ojo seco no tendría por qué llegar a esos extremos, ¿ya? Pero cuando ya se da la situación, sí, pues hay que operar, ya la cosa se complica un poco más. Ahora, para hacer la diferencia con nuestros televidentes sobre el uso de los colirios que normalmente nos venden sin prescripción médica y el uso de las lágrimas, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Yeah. Los colirios, usualmente nos referimos a colirio con los descongestionantes, ¿no? Son gotitas que ponen el ojo blanco, ¿no? Inmediatamente. Así es, ¿no? Entonces tiene sustancias vasoconstrictoras que pueden aliviar pues cuando uno está con el ojo irritado, ¿no? Después de, no sé, un día de playa o no haber dormido bien, y quiere ponerse un colirio ocasionalmente, no hay problema con eso, ¿no? Pero eso no es un lubricante. El lubricante o las lágrimas, ¿no? Son sustancias que no ponen el ojo blanco, sino simplemente reemplazan a las lágrimas que están faltando, ¿no? Y las sustancias son las mismas que las lágrimas, ¿no? ¿Las lágrimas artificiales o varían algo? Hay diferentes tipos de lágrimas artificiales, ¿no? Hay diferentes sustancias, algunas son más espesas, otras son más suaves. Hay una gran variedad que, bueno, eso sí habría que consultarlo con el oftalmólogo para ver cuál es el que más le conviene al paciente. Hay diferentes tipos de lágrimas, como nos había comentado. Efectivamente. ¿no? No se trata de ir a la farmacia y pedir una lágrima sin prescripción, no es lo recomendable. Así es. A partir de los 50, 60 años ya las personas empiezan a tener ese problema. Y bueno, hay personas que lo tienen antes, otras que lo tienen mucho después. Hay personas que tienen una catarata muy leve, incluso cuando son muy mayores. Entonces es variable, ¿no? Es variable la presentación.
Amigos, vamos a conversar ahora sobre las cataratas con el doctor y no se olviden de hacer sus preguntas a través de nuestro fanpage que es Salud Digital Oficial, y también no se olviden de ingresar a www.digitaltvperú.com, donde van a poder ver toda nuestra programación. Doctor, díganos por favor, ¿qué son las cataratas? Ya. Muy bien, las cataratas, un poquito vamos a referirnos a esta maqueta que tenemos acá, ¿no? Dentro del ojo tenemos un lente que se llama cristalino, y esto sirve para enfocar las imágenes, ¿no? Este lente con los años, generalmente, con el transcurso de los años, se va poniendo opaco, se va poniendo turbio y uno empieza a ver borroso, ¿no? Entonces es como si el lente se ensuciara y uno ya empieza a ver borroso las cosas progresivamente. Eso se llama cataratas. Se llama cataratas porque uno ve a través de un velo como si fuera una catarata. Ese es el origen del nombre, ¿no? Y además este lente, digamos, se va poniendo turbio simplemente por los años. Así es, ¿no? Con los años se va desgastando este lente, ¿no? Empieza a producirse este problema. ¿Y la edad más frecuente de producción de las cataratas? Sí. Las cataratas aumentan su frecuencia a partir de los 50 años. A partir de los 50, 60 años ya las personas empiezan a tener ese problema, y bueno, hay personas que lo tienen antes, otras que lo tienen mucho después. Hay personas que tienen una catarata muy leve, incluso cuando son muy mayores. Yeah. Entonces es variable, ¿no? Es variable la presentación. ¿Y esto depende de un tema racial, genético, algo que tenga que ver con esto? Definitivamente la parte genética es importante, ¿no? Y hay ciertos hábitos que aumentan también la aparición de cataratas, como por ejemplo el fumar, ¿no? El cigarrillo hace que aparezcan las cataratas más tempranamente. Algunas enfermedades como la diabetes también hacen que la catarata aparezca más precozmente, ¿no? Pacientes que están muy expuestos a la luz también, personas que trabajan en el exterior, ¿no? Y están muy expuestos a la luz solar también tienen más aparición o aparece la catarata con más frecuencia. Con más frecuencia, exactamente. ¿Y las personas que están frente a las computadoras, como habíamos comentado anteriormente, hay alguna incidencia, no? No, en las computadoras parece que no influye en la aparición de cataratas, ¿no? Felizmente. Felizmente, porque si no todo el mundo estaríamos ahí con el riesgo de tener esto, ¿no? Sí, pues todo el mundo usa las computadoras. Y en el tema de las enfermedades ocupacionales, por ejemplo, aquellas personas que trabajan con soldaduras, con luces muy intensas, ¿esto influye? Así es, la radiación ultravioleta produce cataratas. Cuando llega al ojo la radiación produce que este lente se opaque, y por eso la luz del sol hace que que las cataratas aparezcan, porque la radiación ultravioleta del sol es la que causa eso. La luz de la soldadura también tiene radiación ultravioleta. Entonces cuando pacientes soldadores que no usan su protección adecuadamente van a estar expuestos a esta luz fuerte y hacen cataratas con más frecuencia también. Claro. Ahora, respecto a la luz solar, en verano todo el mundo nos vamos a las playas y vemos muchos que nos gusta solearnos y estar permanentemente bronceados, y para esto te tiendes sobre la arena y estás expuesto prácticamente a los rayos ultravioleta, pero a pesar de que está con los ojos cerrados, los rayos ultravioleta llegan a penetrar. Bueno, si no está con los ojos cerrados, la penetración es muy baja, ¿no? Pero así uno no esté expuesto al sol directamente, el mismo reflejo de la radiación en la arena o en el agua van a incidir en la vista. Entonces es muy importante protegerse los ojos con lentes oscuros y que tengan protección ultravioleta. Claro, ¿no? Ahora la otra pregunta es ¿cómo uno se da cuenta que un lente oscuro tiene protección ultravioleta? Bueno, hay unos aparatos que miden esto, pero lamentablemente no es muy fácil acceder a esos aparatos, ¿no? Pero yo les diría que si ustedes compran un lente oscuro en una tienda de confianza y les dan su factura y el lente trae su certificado de que tiene protección ultravioleta, lo más probable es que tenga el filtro ultravioleta. No tiene que ser un lente caro, la protección ultravioleta no es cara. O sea, podríamos conseguir lentes de 20, 30 soles que tengan protección ultravioleta. Definitivamente, claro que sí. ¿Ya? Si es que lo compran en un sitio de garantía y tiene ese certificado, puede ser un lente barato y que tenga una buena protección ultravioleta.
El problema es cuando uno compra pues en sitios informales o en la calle, ahí ya no hay ninguna garantía de que el lente sea pues original, ¿no? Claro. Pero ¿no? es muy accesible la compra de estos lentes. Claro. Ahora, respecto al tratamiento de las cataratas, ¿cuál es el tratamiento que se viene haciendo para las cataratas? Sí, cuando el paciente ya tiene dificultades con esta enfermedad, generalmente, por ejemplo, pacientes que manejan de noche ya no van a ver los carteles o las luces de los semáforos, los van a ver mal, estos numeritos que van cambiando, ¿no? En la noche generalmente borroso, el paciente, ¿no?, empieza a ver borroso, ya tiene dificultades para leer también, ¿no? Necesita mucha luz. Esos son los primeros síntomas. Y claro, cuanto más avanza la catarata, va viendo más borroso y al final ya no puede hacer sus actividades normalmente, ¿no? Claro. Entonces el tratamiento consiste en sacar este lente. Se saca este lente del ojo, ¿no?, con un aparato especial que se llama facomulsificador. Esto es como se hace un huequito chiquitito acá en la córnea, que es este lente de acá, y se introduce en el ojo y aspira la catarata, la va aspirando. Y luego en su lugar ponemos un lente intraocular. Se pone un lente nuevo dentro del ojo y con eso el paciente ya se cura. La cirugía demora 15 minutos, 15 o 20 minutos. Es una cirugía rápida, con la tecnología actual se ha logrado eso, ¿no? Y sobre todo que le devuelve la vida al paciente, ¿no? Así es, los pacientes al día siguiente ya están viendo y haciendo sus actividades prácticamente con normalidad. Es importante. Sí. Doctor, ¿nos podría dar algunas recomendaciones de los dos temas muy importantes que hemos hablado, por favor, para que nuestros televidentes puedan tenerlo anotado y sepan en qué momento acudir a un oftalmólogo? Claro que sí. En realidad, cuando uno tiene molestias en la vista, ya sea relacionadas al ojo seco, como conversé de ardor, sensación de tierra, o molestias con la luz, o si no, tiene una disminución de la visión, una visión más borrosa, ¿no?, que podría ser una catarata, siempre hay que ir al oftalmólogo. Eso es muy importante porque ahí vamos a darnos cuenta de cuál es el problema, porque pueden haber otros problemas también que produzcan esto. Incluso pacientes que no tienen molestias, ¿no?, tienen que hacerse un chequeo anual. A partir de los 40, máximo 50 años, hay que chequear la presión del ojo para descartar enfermedades como glaucoma, etcétera, que a veces el paciente no siente que las tiene, pero uno puede detectarlas a tiempo con el chequeo. Entonces, una de las cosas que yo quisiera recomendar es siempre ir al oftalmólogo cuando haya cualquier tipo de molestia ocular, ¿no? Y si no la hay, a partir de los 40 o 50 años ya hacerse un chequeo anual de la vista para descartar enfermedades. Lo otro es que, pacientes con estos síntomas de ojo seco, si son jóvenes y usan mucha computadora, traten de parpadear un poco. Su pantalla tienen que bajarla un poco también, porque cuando la pantalla está muy alta, uno está con el ojo muy abierto y se seca más la vista. Y no parpadeas tanto, no cierra bien el ojo cuando parpadea. Exacto. Entonces el borde superior, el marco superior de la pantalla debería estar a la altura de los ojos para que el paciente baje un poquito la mirada y ya esté más protegido el ojo de la sequedad. Esa es una recomendación general, ¿no?, que alivia esas molestias. Y si persiste la molestia, pues ir al oftalmólogo. Él le va a recetar unas lágrimas que sean adecuadas para su caso. Y en el caso de las cataratas, igual el oftalmólogo tiene que examinarlo si el paciente tiene visión borrosa. Y si es una catarata y el doctor le recomienda que se opere, que le pierda el miedo. Que le pierda el miedo, porque es una cirugía muy sencilla, como nos ha comentado. Muy rápida, no duele y con una recuperación pues excelente, ¿no? Doctor, qué interesante este tema, este tipo de recomendaciones además, ¿no? Bueno, yo quería agradecerle el haber asistido a nuestro programa, doctor, y por favor, no se olvide de darnos un teléfono de la clínica. Sí, con gusto, doctor Olivera. Yo trabajo en la clínica oftálmica. El número de teléfono es 277-9300. Estamos en la avenida San Borja Norte, 783, para servirlos. Como les decía, tenemos ahí pues todas las especialidades oftalmológicas y los instrumentales, los equipos pues más modernos para darles un servicio de la mejor calidad posible. Claro que sí, sobre todo de calidad y con lo último en equipamiento médico. Sí, claro, por supuesto, es importante. Bueno, muchísimas gracias, doctor. A usted, muchas gracias por la invitación, doctor Olivera. Gracias. Amigos, no se olviden de conectarse a través de nuestro fanpage Salud Digital Oficial, donde el doctor va a responder las consultas que ustedes tengan, y también de ingresar a www.digitaltvperú.com, donde usted podrá ver toda nuestra programación.
Y tras la pausa volvemos con nuestra queridísima amiga Pamela Langer en el segmento de nutrición. Amigos, continuamos con el programa y ahora estamos en nuestro segmento de nutrición con la señorita nutricionista Pamela Langer. Bienvenida, Pamela. ¿Qué tal, John? ¿Cómo están? Bien, y ahora ¿sobre qué nos vas a conversar? Hoy día vamos a hablar sobre el pescado. Ah, qué interesante. Sí, a pesar de estar en invierno, no quiere decir que no podamos consumir el pescado con frecuencia. Además, es una de las carnes más saludables. Sí, definitivamente aporta grasas buenas para nosotros. Tiene un aporte calórico bajo. Quiere decir que puede ser consumido con frecuencia. Digamos, si uno quiere hacer dieta, podríamos consumir mayor cantidad de pescado. Y definitivamente aporta proteínas de alto valor biológico. Entonces es importante que esto esté incluido en nuestra alimentación, por lo menos, si es posible, de 2 a 3 veces a la semana. Ah. Sí. Bastante frecuente. Sí, porque también hay muchas personas que consumen atún, pero el atún normalmente lo consumen en conservas. Claro. Entonces... ya tiene algunos componentes que no nos acertan. No digamos que no es recomendable, pero de preferencia hay que consumir el pescado fresco, ¿no? Tal y como viene. Claro. A la hora de comprar también hay que ser un poquito específicos para saber elegirlo, ¿no? Que sea fresco, que huela a mar, ¿no? Que la piel no esté abultada. ¿No? Eso es importante para poder comprar el pescado. ¿Y qué propiedades tiene el pescado? ¿Por qué es tan bueno? Bueno, definitivamente, con todas las cosas que antes habíamos mencionado, también tiene fósforo, tiene zinc, tiene magnesio, tiene potasio, tiene hierro y tiene calcio. Entonces es un alimento que tenemos que consumirlo en todas las edades. Ok. ¿No? Ahora, hay algunos pescados que tienen, los pescados, digamos, aportan diferentes beneficios, digamos, dependiendo cuáles sean. Por ejemplo, el bonito, los pescados azules, ¿no? La anchoveta, el bonito, el jurel. Esos son pescados que nosotros deberíamos consumir. Muchas personas o muchos niños en sus casas, o algunas mamás o algunos papás, a veces retiran esa parte oscurita del pescado, ¿no? Porque no les gusta por el color, qué sé yo. Y es la parte más sustanciosa. Y definitivamente son pescados que aportan grasas insaturadas, o sea, grasas buenas y omega 3. Entonces debemos consumirla, no debemos retirarlo. Si su hijo, ustedes quieren retirarlo, no lo hagan. Realmente cómanlo, porque esa es la parte con mejor valor nutricional que tiene el pescado. Claro. Y ahora, en la forma de prepararse, digamos, a la plancha, frito o como en el caso del ceviche, que es crudo, ¿de qué forma uno puede aprovechar mejor las propiedades del definitivamente la idea de la preparación del pescado es que puede ser al horno, puede ser a la plancha, puede ser sancochado o puede ser fresco como tal, como en el caso del ceviche, ¿no? Que su cocción va a ser a través del limón, ¿no? O por ejemplo, si es que comemos, si vamos a algún restaurante japonés, digamos, y vamos a comer el salmón, el atún, ese tipo de pescados que se comen crudos, ¿no? Claro, que le ponemos sillao, digamos, para cocerlo un poquito para darle sabor. La idea es que este pescado sea preparado como las alternativas que yo te dije, porque a la hora de freírlo, los pescados van a absorber demasiada grasa. Y además que el aceite va a descomponer toda la... Exacto. propiedad. Y aparte, hay personas que a la hora de la preparación normalmente a veces lo suelen empanizar. ¿Y con qué lo empanizamos? Normalmente con pan. Claro. Entonces, no es la idea que sea el consumo de esa manera. Entonces, hay que elegir los pescados dentro de nuestra alimentación. Dejar de tenerle un poco de miedo a veces, porque hay gente que dice, no puedo comer porque me cae mal. Incluso existe un mito donde las personas que tienen alguna herida no quieren consumir. Sí, eso es verdad. Y eso es totalmente falso. Claro, porque además de ser rico, ayuda a la cicatrización mucho más rápida. Exacto. Y aparte de tener todas las vitaminas, tiene vitaminas del complejo B, vitamina A, vitamina
D, vitamina E, todas las vitaminas lipo y hidrosolubles, tiene ácidos grasos insaturados, tiene omega 3, tiene omega 6 y tiene ácido linoleico. Y ahora, por ejemplo, para las personas que sufren de colesterol, deberían incluir el pescado dentro de su alimentación el día a día. Pues. Entonces no se olviden que hay que consumir pescado de 2 a 3 veces por semana y ahí vamos a tener una muy buena alimentación. Bueno, Pamela, muchísimas gracias por todas las recomendaciones y amigos, no se olviden de hacer sus consultas a través de nuestro fanpage Salud Digital Oficial, que Pamela va a responder y va a dar todas las recetas y las dietas que ustedes puedan consultar. Y con nosotros será hasta nuestro siguiente programa y no se olviden que prevenir es mejor que curar.